Yo tengo un bicho que hace ruido en mi casa a la noche. ¿Qué? Algo me contaron. Perdón, no entendí la palabra. Un bicho. Un bicho. Como... Ah, un Creo. bicho. Yo pensé que había oído mal. ¿Le hace ruido el bicho? No, señor. En el silencio de la noche, escucho algo así como... Está tomando agua, No. en primer lugar. que va por el techo, por el ente. Una rata, grabado que es una rata. A mí me dijeron que era una rata, pero Es no, una rata, señor. ¿Y Abandone inmediatamente su No, domicilio espere. y diríjase a la comisaría más cercana. Pero ¿qué otro indicio deja el roedor? El roedor deja. Además de que roe. Se come el queso que usted eventualmente pudiera dejarle. Bueno, eso no ocurre en la... No Mire, dejo yo queso. O usted, por ejemplo, haga la siguiente experiencia. Sí. Hágase extraer una pieza dental, Sí. un diente. Déjelo luego bajo la almohada y comprobará, mejor dicho, comprobará Sí. que si hay roedores, siempre Claro. que haya roedores, ¿no? Sí. O sea, si no está, si a la mañana el diente no está, clavado que hay ratones. Pero no es así, Y señor. si está el diente ahí, usted puede estar tranquilo que No hay. en esta casa no hay ratones, dice usted, cuando sus amigos vengan a una reunión y oigan ruidos e incluso vean sombras que se precipitan por los tirantes. Ahí usted dirá, no hay ratas porque sin ir más lejos, el inciso sin ir más lejos viene siempre bien. Veces pasadas, dice usted que no se pierde una. Sí, lo va alargando todo. Dejé un diente abajo de la almohada y aquí está, dice, y lo saca. O lo va a buscar abajo de la almohada y lo muestra. Pero eso no es nada, no Así es un que indicio. ratas no hay, dice O- usted, enarcando las cejas. Yo metería un punto ahí. ¿En dónde? Porque- Disculpe, fíjese dónde lo va a poner. Y un punto y aparte. Porque cuidado con la rata y el ratón, son los animales más inteligentes que hay sobre la faz de la Tierra. No me diga. Dicen eso. Incluso más inteligente que el ser humano. Sí, eso no me cabe duda. No, señor. Igual es raro Eh. lo que usted dice de los dientes, lo que dice el señor, Sí. ¿De los qué? de los dientes, porque el mecánico dental, por ejemplo, Ah, claro. que sí. trabaja todo el día con está así prótesis. de ratas. No, no está así de mecánico ratas. dental. Cierra el consultorio es un escándalo. Claro, van a buscar dientes y dientes y dientes. Y debe enfrentarse entonces a la inteligencia que cita usted. Bueno, el ratón observa al ser humano y va aprendiendo todas sus conductas rápidamente. ¿Desde dónde lo observa? Con los ojos. Desde su superioridad moral, evidentemente. Eh. ¿Sabe que, sin embargo, lo que dice el señor es la puerta para ingresar a otro tema apasionante, que son los ruidos que oímos de noche cuando estamos solos en nuestra casa? Bueno, sí. Me da miedo solo decirlo. No lo diga así. Y nos hacen sentir el miedo puro, así, Sí, sí, sí. en carne propia. A mí- O viva, no me acuerdo. No, sí, propia. ¿Hay noches? Sí. Mire qué ruido, ¿eh? Hay todo tipo de ruido a la noche en la casa. Que se me prende Sí. la radio sola. ¡No! ¡No! ¿No será una radio El sueño de Marconi. Y arranca porque tengo una radio de esas con muchos botones, que es digital. Que es imposible manejar. Sí, Y sí. entonces Toda la nueva tecnología consiste en una superfluidad de botones que no sirven para nada. claro, pero no encuentro, por ejemplo, el volumen no lo encuentro. Está siempre El al mismo volumen volumen. no tiene, buenas tardes. No, ¿Saben lo que no tienen? De radio ahora, no tienen control de graves y agudos. No. No tienen. Y el volumen sí lo tiene, pero no con una perilla, sino con Sí, alguna serie de con alguna funciones. cosa que usted tiene que escribir números. Bueno, quedó programado, se ve, como también funciona como despertador. Claro, Quedó bueno. programado en distintos Ya usos cuidado, horarios. porque si se corta la luz, se corta el despertador. Sí. Y cuando vuelve la luz, vuelve el despertador por cualquier hora. Claro, y Sí. por ahí usted siente, suena el despertador, se levanta todo lo que da, y son la 1:30 de la mañana. No, Usted señor. a lo mejor ni siquiera miró el reloj. Salió corriendo, se vistió, tomó su portafolio y fue a la oficina, sorprendiéndose un poco de lo desiertos que estaban los medios Pero de claro. transporte. Se presenta ahí y llega 2:05 de la mañana. Pero uno va cotejando en el contexto,
ve que hay algo extraño. Y en la bueno, casa. pero uno confía en su reloj, en su despertador. Vengan a la hora que quieran, dice Barton, cuando entran todas las 7:30. ¿Y usted no le da miedo cuando... Yo por eso digo, lo desenchufo directamente. Sí. Sí, Y bueno, lo pero tiro y al otro día lo sabe que vuelvo. siempre hay un ruido para nuestro miedo. Sí. Acá dice que ahí tenemos un libro que es el libro de los miedos. Sí. ¿Cuál es el principal miedo de la gente cuando está sola? ¿Cuál? O la cosa que más miedo le da. ¡Los relámpagos! Pero si no llueve, no tiene los... Más todavía. Un relámpago cuando no llueve me aterroriza. Bueno, sí, pero... Dice acá, mire, está sola en casa pensando qué demonios hacer, cuando de pronto comienza a llover torrencialmente en la estancia del mojón. Se lo agregué ya. Ah, me parece... Está bien, está bien. Bueno. Relámpagos, truenos, y en tu mente comienza a surgir la idea de que un asesino serial llegará a matarte. ¿Cómo surgió esa No idea? sé, Esa sé idea. muchos surgir, ¿eh? Sí. Y este asesino se oculta afuera y solo está esperando el momento para atacarte. Mala política del asesino, Sí. que mientras llueve, pudiendo estar dentro, Se espera. matándote tranquilamente, está esperando anda a saber qué. No, lo que pasa es que... De solo pensar eso se me va el miedo. Eso es culpa ¿De quién? de todos los directores de cine. Sí, señor. Momentito, Que se han lávese la encargado. boca. Empezando por Campanella. Sí, claro. Campanella Sí. es peor. Lávese Que se la han boca, encargado claro. de hacer películas de terror y como no pueden generar miedo por sí mismos, Sí. inventan fenómenos climáticos. Pero aparte, ¿qué que le vienen en necesidad? Si monstruosidad. ya tenemos los truenos y los rayos que nos dan miedo, ¿para qué agregar un asesino? Ya son doble los miedos. Es ¿Usted que- no le tiene miedo a los asesinos? Solo a pero- los relámpagos. No, pero- Sí, a los asesinos no. No. Sí. Ahora, eso sí, los relámpagos. No, Y pero- las ramas que se mueven Ah, y que sí. golpean el vidrio. No, pero- Esa me daba más. Por ejemplo, al principio de la película, primero hay un ruido, bum, 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 que te paraliza el corazón. Y después, y que era una rama que golpeaba el vidrio. Eso me mató. Después, cuando entró el asesino, ya no tenía tanto miedo. Pero señor, lo que digo es que un relámpago cae en la casa y electrocuta a todo el mundo. Ah, Es peor usted que es un bueno. rayo considerado. Ese es un rayo, es otra cosa, Claro, señor. pero un rayo, Rayo. usted al rayo o al relámpago lo oye, aunque caiga a centenares de metros de distancia. mucho más descontrolado un rayo que un asesino. Pero- El viento sí, también, ¿eh? claro, porque hasta hablamos de miedos. El miedo no es algo racional. ¿Cómo que no? Sí. Es una emoción. Y yo veo que Usted un tiene tipo miedo. viene con una cuchilla y se acerca a mi cama, el razonamiento que me dice. Que me va a matar y me da miedo. Pero se le dispara la emoción antes de razonar. Antes de que me maten, sí. Con suerte. Acá dice que el viento también, ¿no? Pero la visita inesperada. Rolón. Se me pone la piel de gallina. Viene Rolón. Usted está a Hay las que 2 de la tener mañana, ni llueve, ni hay trueno, nada. No, no. Y en eso, ¡ring! No. ¿Quién es? ¿Quién es? Y a usted se le para el corazón. Sí, bueno, por No supuesto. esperaba nada. Nada bueno puede pasar a esa No, hora. nada. ¿Quién va a querer No algo puede ser bueno? una noticia buena. ¿Quién va a venir? Hola. Sí. Vengo a traerle una buena noticia. Dice el tipo. ¿Usted escuchó eso alguna vez? Nunca. No, ni a ninguna hora, por otra parte. Yo no salgo. Ahí está, No, yo no salgo. no sea cobarde. Yo no No sea salgo, cobarde. señor. Pero por Me ahí- escondo y grito, ¡no estoy! Por ahí es alguien que necesita ayuda, se quedó con el auto en la puerta de su casa, Claro. necesita ¡No estoy! pedir Con más un razón remis. no estoy. ¿Sabe cómo se vence el miedo? ¿Cómo qué? ¿Sabe cómo se vence al miedo? No, enfrentándole. Mirándolo a los ojos. Ah, sí, sí, sí. Y si es, por ejemplo, un rayo, ¿No? ¿dónde están los ojos del bien? No, ese. Es una figura. Ah, una que figura, usted tiene mirarle una a los figura ojos es lo metafórica. más lejano a una figura que haya Sí. visto en mi vida. Mirándolo a los ojos. Me dijo mirándome a los ojos. ¿Qué querías decir? Ahora, ¿cómo se hace uno? Yo, por ejemplo, tengo terror a los muertos cuando resucitan. Bueno, cuando es un muerto que resucita,
Lo miro a los ojos, Lo mirás encima. a los ojos Del miedo y- que tengo lo miro. Y listo, y te va lo más pancho. Mientras el muerto sigue caminando. Yo me así. quiero tapar la cara con algo, no lo quiero ver. Pero no, bueno, no sé cuántas veces estuvo frente a un resucitado usted. Nunca le da terror. No le da, ¿sabe qué? Él no le da tiempo al muerto a resucitar. Porque en cuanto ve un muerto, sale corriendo. Dice, no sea cosa que resucite. No voy a un cementerio de noche, nada. Terror me da. Pero nadie va al cementerio Bueno. de noche. ¿A qué va a ir? Dice, que se corte la luz te da miedo. Que se vaya la luz. Mm. En Villa Crespo están muertos de miedo, corta la luz. No, El salario del miedo. sí. Dice, si tienes mala suerte, se irá la luz y el terror comenzará. El sudor frío no se hará esperar. Creerás que hay fantasmas acechándote en los rincones. ¿Sabe lo que es una mala señal ¿Cuál? y que da mucho miedo, más que se corte la luz? Si un tubo fluorescente empieza a titilar, Pero siempre te tiran los tubos fluorescentes. Yo tengo uno Mala en el- señal. Tengo uno en el baño que vos prendés la luz y empieza. Y recién se prende cuando salís del baño. le dije que era una mala señal. Sí, sí. Eso da mucho miedo. Que tu perro ladre. Ah, bueno, eso sí, Sí. por el perro... Sobre no todo va- si no tiene perro. Y si uno no tiene perro, más miedo te da. Sí. Claro, y si ¿quién está ladrando? El perro tiene un oído privilegiado, si Ah, escucho sí, algo sí. empieza a ladrar. Según el ladrido, si el ladrido del perro es guau, 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 no pasa nada. Ladra de gusto, porque hay otro ladrón en la Sí, otra cuadra. claro. Si es... Dice que el ladrón es Sí, este, eso para es miedo. nosotros. Pero ese no es cuando está... Cuando está asustado. No, Se cuando- le transforma en enamorado. una... cuando está enamorado. A ver, hágalo de nuevo. Le agarra como una sirena. Me parece que tiene razón No, el señor. bueno. Usted suena más enamorado que alarmado. Le da miedo el amor. ¿Sí? Ah, también Le puede da ser miedo el amor. ambas cosas. Sí. Cuando uno se enamora se alarma también. ¡Ay, me estoy enamorando! Sí. Dice, cuidado, y si se cae algo, Y no usted está en la pieza y cae algo en la cocina. Mm. ¿Qué hace Claro. usted? ¿Va a la cocina a ver que se cayó? ¿O Terrible. llama a la comisaría? No, va, usted se acerca... ¿Hola? Sí, hola. Oficial Bonesi, buenas tardes. ¿Qué tal? Mire, se me cayó algo en la cocina. Ah, sí, sí. ¿Pueden venir, por favor? ¿Me está hablando a mí? Sí. ¿A quién le voy a estar hablando si No, llamo? mire, nosotros vamos solamente cuando se está cometiendo, aquí estoy justamente con el comisario, estamos hablando de eso. Vamos cuando se está cometiendo un delito o cuando hay grandes Bonesi, posibilidades de que Bonesi. se cometa. Ahí está. Si, Bueno. si no están las pruebas necesarias, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, comisario? Mucho gusto. Sí, por una segunda línea estoy hablando. Sí. Si no están las pruebas necesarias, no nos movemos. de ¿Pero acá. qué más pruebas quiere? Imagínese que nosotros tenemos mucha oferta Sí. de trabajo. Que nos llaman uno, ay, ¿por qué no viene que me están asaltando? El otro, no, mejor venga acá Sí. que pasa esto. El otro, Sí. ay, se me está incendiando la casa. No, no somos los bomberos, señora. No, bueno, pero ustedes son la policía. Sí, pero Sí, estamos los somos dos. la policía. Acá Documento, cayó- por favor. No, espere. Ah, Sí. Acá hay ruidos en la cocina. Sí, Ya, pero- ayer pensaba que eran ratas. ¿Ayer también tuvo los ruidos? Hubo un ruido, pero dejé un diente y el diente está muerto de risa. Ah, entonces no eran ratas ni ladrones. Claro, claro. Pues el ladrón no le deja ni los dientes. Bueno. Pero ahora imagínense, ¿ustedes qué van a esperar? ¿A Sí, bueno, pero estamos- capturarlo infragante? Y vamos a esperar a que el delito se cometa. Claro, algo un poquito Cuando se más. comete el delito, Sí. usted nos llama de nuevo. Hola, ¿el comisario? Sí, se cometió. Bueno, no, ¿pero qué? Muy bien. Pero me lo comete. Se cometió, dice. Me lo comete. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué llamado es este, señor? Parece un apellido italiano, me lo comete. ¿Cuántos patrulleros piensa que le tenemos que mandar, señor? Ah, ¿es apellido? No, pero para que si usted oyó un ruido, ¿cuántos le parece que eran?
Ahí está. Y puede ser... Esa es una buena Sí. pregunta. No, porque vio que a veces los ladrones hacen sonar en un lugar, pero van por el otro. Nunca escuché eso. Que hacen ruido en un lugar ¿cómo es eso? No entiendo. Hace un ruido en un lugar, usted atiende al lugar y se le van por el otro. Qué raro, Qué raro, Yo soy Entonces, comisario hace 30 lo agarra, años. lo agarra Yo desprevenido. en esta comisaría y siempre aquí, al menos en este barrio, cuando un ladrón hace ruido en un lugar, está en ese lugar. Sí. O sea, acordate cuando detuvimos a la banda Del petiso de judo. Sí, y de los hermanos Gansúa. Sí. Y sentimos un ruido nosotros. Estaban ahí. Pues sentimos Bueno. unos tiros. ¡Pum, pum, pum! Y pum. estaba el revólver, estaban los tipos Y con el estaban los revólver. tipos tirando tiros, no es que hacían ruido en un lugar y tiraban tiros Bueno, silenciosos pero en el Celo, otro. ahí tuvieron suerte porque es un caso clásico. Este es un caso complejo. Bueno, ¿puede explicarlo? ¡Escuche, escuche! ¿Escuchó? No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, ¿lo puede repetir ¿Qué el le ruido? pasa? ¿Está enamorado? Escuche bien. ¿Puede repetir el ruido? ¿Qué es? ¿Es una adivinanza o una No, señor, por favor, estoy muerto de miedo. Por favor, deje la línea libre que nos Sí, puede que estar nos están llamando para algo, otras personas. algo ¿Quién? importante. Ahora, voy a hacer una pregunta, ¿no? Usted cuando oye un ruido abajo de la cama, que es lo más alarmante, Sí. porque está muy cerca, no es ni la cocina, ni en la terraza, ni en la calle, ni al lado. Siempre tomando en cuenta no hay animales en la casa. Claro. Porque Claro. Entonces usted inmediatamente dice, Sí. debe ser la culebra. Sí. No, usted no está con nadie, ni tampoco un novio, porque a veces un Bueno. novio, ¿Qué por hace? hacer un chiste, ¿no es cierto, señora? Se le mete abajo la cama, usted cree que está en la cocina, y de golpe siente a alguien que le está rascando desde abajo de la cama, y usted se asusta, y ¿estás ahí, Ramón? No me hagas esos chistes. Pero- Y oye la risita de Ramón. Ah, ¿qué le pasa, Ramón? Fuma mucho. Bueno, ¿usted qué hace? No, para mí... ¿Sale corriendo o mira para mí abajo la uno cama? se Yo no tiene- miro. Se tiene que quedar quieto, inmóvil, como si estuviera muerto. ¿Y ahí vuelve a escuchar? Se queda quieto. ¿Y qué gana con eso, doctor? Usted escribió el libro ¿Qué hacer en caso de terror, no? Sí, sí. ¿Cómo se le ocurrió escribirlo? Porque siempre, si alguien va a hacerle algo, algún daño, algún mal, está esperando una persona viva para atacar. Pero si, Sí. Ese es un buen ardid, ¿eh? si usted está muerto, ¿qué le van a hacer? Y usted, por ejemplo, si lo asaltan en la calle, se hace el muerto. Muerto. inmediatamente. ¿Y qué le va a saltar? Está muy Muerto. bien, ¿eh? Ahora, ¿no le llama la atención al ladrón que usted se muera Sí. justamente un paso antes de que él lo vaya a saltar? Venía Y caminando. viene caminando tranquilamente y usted se acomoda como que él se acuesta a dormir la siesta No, y se muere. no, el ladrón ahí se asusta porque dice, está preparado para saltar a una persona viva. Dice, dale, levantate, no te hagas el muerto. Y uno se hace el muerto. Pero no le roba todo más fácil. No, Sí, ¿y qué? ¿Se hace cargo de un asesinato? Pero si usted está vivo, después se levanta y está vivo. pero él como no lo- sabe. pero ellos no Claro. saben, creen que Claro. está muerto y dice, un momento, le dice Claro, al cómplice. Claro. Sí. Dice, Una cosa era afanarlo. una cosa es robar y otra cosa es la pena que le corresponde al que comete asesinato. Ya se sabe que los ladrones están muy pendientes de las penas que corresponden a cada uno de los delitos. Llevan el código penal. Sí, y siempre cometen los delitos Claro. que tienen menos pena, Claro. como sabe cualquiera que haya discutido por televisión este tema. Los ladrones dicen, vamos a afanarle a otro, que esté vivo. Claro. Mirá el bolonqui que vamos a Si tener no hay acá. ninguna persona que te viva por acá, loco. Claro. Se va muriendo todo. Porque leyeron el libro del Señor. Ahora, el problema del miedo debe ser abordado de forma interdisciplinaria. Sí, tendría que haber un ministerio de miedo. ¿No hay? Hay un libro que se llama Y desde la seguridad está muy bien, como dice usted, la política de seguridad, etcétera, etcétera, pero también desde la psicología. Ah, sí. Sí, bueno. Ahora, yo conozco psicólogos que por ahí te están atendiendo, suena un trueno
Sí, Yo un día estaba en una sesión con Rolón, sonó un relámpago y se subió arriba al escritorio. No, bueno, señor. Muchas veces... Eso transmite inseguridad al paciente. Claro, eso le dije yo. Sí, sí, ¿qué le Le pasa? dije yo que estaba arriba del armario. Muchas veces los miedos... Dije, doctor, eso transmite inseguridad. Muchas veces los miedos los venimos arrastrando desde que somos muy chicos. Y, ¿Arrastrando? y tienen un origen irracional prácticamente. Esto se ve en las fobias. Pueden averiguar a distintas fobias, a distintas cosas. Algunas son muy ridículas. Por ejemplo, fobia, no sé, a un caramelo. Eso viene de chico. Sí, los caramelos vienen de chicos. Chencho. Y entonces que la persona queda fijada. Claro, al queda centro. fijada. Hay gente que tiene miedo de ridículos. Por ejemplo, al aire. Al aire. Ah, bueno, padre. pero esas son las fobias, Claro. esas. Pero acá son miedos cuando uno está solo, son miedos muy razonables. ¿cierto? Sobre todo si usted va a una casa desconocida, alquiló una casa de fin de semana. Ah, eso es lo peor, sí. Yo tengo miedo que el tipo se haya quedado. Claro, le queda. Se quedó Sí, escondido claro. en un armario. Siempre hay una puerta que no podés abrir. No abras nunca esa puerta. Bueno, ahí es, William Irish. es la puerta donde guarda las cosas el dueño de casa. La cerrada no Claro, sabe. guarda todas las cosas. Yo se la abro siempre. Cuando alquilo una casa por ahí, empiezo a tratar de abrir a ver qué guardó para que yo no me lo lleve. ¿Y lo puede abrir en general? Ese No, lugar? en general porque Ah. no. Yo una vez alquilé una casa en el Delta del Tigre. Sí, hay que averiguar qué hubo antes en Eso, esa casa. Sí, claro. Claro. Bueno, pero ahí en el Delta del Tigre era una isla. El tipo me dice, bueno, acá está la cocina, acá está el baño. Y veo que agarra la lancha. Quedan los perros. Yo vuelvo el lunes. Uy. ¿Quedan los perros, dijo? Dejó Sí. 5 perros. Está loco. La isla y la casa sola. Pero aunque no hubiera sido en el Tigre, Sí. quedarse solo. No, aparte, en el una perro... isla con 5 perros, que además son dueños de esa casa y usted no. Son dueños acá. No le van a dejar entrar a ningún lado. No, el dicen perro que están lo va a acostumbrados. desconocer. Mire Sí. si el perro lo desconoce. Aparte Era- de una cosa, era raro. Los perros son carnívoros, ¿eh? No se crea que va... Tarde o temprano, usted con 5 perros... No, pero Él no, ya tiene señor. que comer. Pero no se lo van a, se lo van a Bueno, comer. eso le pasó a Dorio. Bueno, bien. ¿Qué le pasa? Y si Dorio alquiló una casa en Necochea, Sí. dice este año... No es tan lejos. Bueno. No, pero la alquiló en Necochea. Dice este año vamos a darnos unas vacaciones como Buah, nunca. buah. Y alquiló una casa en Necochea, Sí. lejos del centro. ¿En qué qué? Y tenía 4 perros. 4 perros. 4 perros. Ya lo minaron mal. Y sí, Sí, porque sí. no lo conocían de ningún lado. No. Y bueno, resulta que a Dorio estaba en la cocina y se le cayó. Había estado en la playa todo el día. Sí. Relajado, bien, tranquilo. Volvió y se le cayó el ketchup del chimichurri. ¿Pero por qué se le cayó? ¿De dónde Sí, se le cayó? lo quiso sacar de la alacena Claro. y se chorreó todo. Estaba en cuero, dormía como Sí, el Dorio. sí. Sí. Señor, por favor. Bien. Se le verano, cayó, está bien. dijo, ¿qué me importa? ¿Cómo va a decir eso? Los perros, cuando lo olieron, Sí. Sí. medio tostadito como estaba, y con chimichurri, Sí. Ellos ¿Con ven- ketchup? empezaron a seguir el olor en el aire los perros. Lo acorralaron en la pieza. No, bueno, es lo peor que... Lo acorralaron en la pieza. La única salida es empezar a tirarles carne y distraerlos. ¿Y de dónde se la va a sacar la carne? No tenía carne. Bueno. Y lo comían, ¿eh? Y sí. Diga que vio comer Oreo. ¿Cómo? ¿Cómo es, señor? Por ahí no es fácil de comer. No. No, se Los defiende. perros lo miraron un poco, se miraron entre ellos. Que si fuera Rolón, sabe cómo se lo come. Ya sé, Ya se lo sabe habían- cómo se lo ya come. se lo habían lastrado bien de gusto. En feta, bien sí. de gusto. Último miedo. Y los miedos, por ejemplo, las puertas que hacen ruido. Y No está- me da miedo. ¿No le da miedo eso? No. A veces sí. En mi casa todas las puertas se abren solas. La de las alacenas, Sí. nunca pude cerrar una alacena. ¿Pero por qué? Porque ¿qué sistema Porque tiene? no anda al aire, no hay nada que las trabe. El imán, Que- tiene un que imán. abren todas abiertas. Y uno pasa al lado y se lleva por delante las puertas Bueno, abiertas.
Atención que puede ser algún fantasma, alguna... Es verdad. Porque a lo que uno le ¿Quién tiene miedo vivía? es al fantasma. Claro, ¿quién vivía antes? El ruido, todo eso en sí, no son más que un aviso de la posibilidad de un fantasma. Que vivió le antes juro ahí. que no sé cómo me mantengo en pie. Pero si está sentado igual. Por eso. Bueno, pero usted Muchas cree veces que puede los tener... antepasados, los dueños anteriores de la casa, hay que averiguar. Claro. Por ahí alguno Ah. murió. Yo antes de alquilar o de comprar una casa, pregunto, ¿hay alguna persona aquí que haya muerto violentamente? Claro. Le digo mirando fijamente al Sí. tipo, ¿no? Pero igual le van a decir que dice, no, ¿eh? Servidor. Pero no. A mí me mataron. No, señor. El fantasma son oídos. Igual, o no se lo va a decir, o tampoco quizás lo sepa. No se lo dice porque te lo oculta. Lo mismo que si construyeron la casa arriba de un cementerio. Arriba un cementerio indio. Ah, bueno, pero eso Esto uno no puede- sabe. Y qué bueno, y no se lo van a decir tampoco. No te lo dice, no te lo dice. Más, por ahí están construyendo arriba un cementerio y no avisan. Disimulan. Che, hay un cementerio. sé. Así, claro, y años después, Y sí. usted está solo. Eso pasa mucho en Roma. En Roma, siempre que van a construir, se encuentran alguna antigüedad, algún ¿qué le templo, parece? una Bueno, catacumba, algo. Y a lo último van los albañiles. Y antes de empezar, dicen, che, muchachos, si encontramos alguna estatua o algo, la llevamos para acá y no decimos nada. Pero ¿cómo va a decir eso? Ah, señor? y tenemos que suspender a que venga lo del museo, que junten todo no. Es raro, metemos una capa de cemento y chao. Pero ¿cómo va a hacer eso? Sí, señor. No se ¿Sabe- puede- no se ¿sabe puede. lo que es acá en Roma? No se puede sembrar nada que te encontré una estatua. No pueden hacer subte en Roma. No pueden hacer subte porque... Todo Metrobús le ponen ahí también. Sí. El paraíso... Bien. Vamos a ver lo que dice la gente. Bueno, a ver. Porque puede ser una consigna esto también. ¿Cuál sería la ¿A qué consigna? le tenés miedos?